Hola, somos Mónica y José, y estos son Nacho y Chiqui. En 2022 camperizamos nuestra furgoneta y la mandamos de Europa a Sudamérica para cumplir nuestro sueño de recorrer el mundo en busca de otras formas de vida. Desde entonces, hemos viajado por la costa de Uruguay, el sur de Brasil, recorrimos la Ruta 40 de Argentina hasta Ushuaia y cruzamos a Chile, viajando hacia el norte por la carretera austral. Y hoy... acabamos de entrar en una mítica carretera más. En la región de Biobío. Nuestro consumo ha subido una barbaridad. Al parque no lo sé. Muchísimas gracias por suscribirte y formar parte de nuestra aventura. Acabamos de entrar en una mítica carretera más, que es la carretera panamericana. La verdad que no sabría decir dónde empieza y dónde termina, pero cruza todo el continente americano de una punta a la otra de forma casi ininterrupta, quitando el trocito entre Colombia y Panamá, donde no hay carretera, y unos trozos más en que creo que no es bien definido su percurso. El paisaje, desde que salimos de Villarrica, ha cambiado, vamos, radicalmente, en el sentido de que el bosque desapareció, ha dado lugar a los campos de cultivo, a las líneas de alta tensión, Eucaliptos. a los eucaliptos y las autopistas de doble carril. Hasta peajes hemos pagado. Bienvenidos a la civilización de nuevo. Para lo bueno y para lo malo. Como si fuera la delincuencia, ¿vale? ¡Flipa! Han hecho un piquete en el peaje. Contra los abusos, ¡Qué locura! No estaba entendiendo nada. Seguimos ruta hacia el norte por la Panamericana. No hemos pagado peaje porque había una manifestación mapuche. Habían hecho un piquete en el tol. Sí, estaba bloqueado y había ejército. En fin, algo que nos choca a nosotros, que no estamos acostumbrados a ver el ejército frente a la población de un mismo país. Es raro. Sí. Hemos parado en un área de descanso. Es cierto que esto es de las mejores carreteras que hemos visto. También es cierto que es de las pocas veces que hemos pagado un peaje, o no, varios peajes, porque en Chile son peajes troncales. Pagas ahora 3 euros en 40 kilómetros, 3 euros y así va, sumando, de 3 en 3 euros. Pero estos puntos de, ¿cómo se llamaba? Área de descanso. Área de descanso, eso es. Tenían baños súper limpios, duchas súper limpias, donde descargar basura, agua. Y ahora estamos de camino al Salto de la Laja, que está en la región de Biobío, donde acabamos de entrar esta mañana, después de haber dormido en La Esperanza, un pueblo muy pequeñito. Y ahora nos estamos acercando a Los Ángeles de Chile, no Los Ángeles de Estados Unidos. ¿Me pasas el café? Son 700. No, solo efectivo. No tengo efectivo. ¿Dónde podemos sacar o...? Bueno, no se puede pagar con tarjeta, porque al parecer es un peaje lateral y ahí no se puede pagar con tarjeta. Así que tenemos que dar la vuelta para atrás, ir a buscar un cajero para poder sacar dinero, porque no se puede pagar con tarjeta, porque... a saber por qué. En 5 minutos extra sales de la autopista y ya no pagas el peaje lateral. O sacar en el Scotiabank, que es el Eso único es. que nos deja sacar sin comisión, pero no hay en muchos sitios. O cuando pagas en el súper también te dan la opción de sacar efectivo.
Nosotros, como hemos visto tarjeta en todos lados, ni siquiera nos había pasado por la cabeza que íbamos a necesitar. Nuestra culpa de ignorancia. ¿Qué te parece la alternativa gratis? ¡Gallinas! ¡No viajéis en efectivo! De Los Ángeles a Paraguay en apenas 30 minutos. Esto en temporada alta, por lo que hemos leído, está llenísimo de gente. Y se nota porque está lleno de restaurantes, de cabañitas, el camping, el no sé qué. Nuestro consumo ha subido una barbaridad. Y no sabemos por qué. Así. No sabemos por qué. Así que vamos a ver qué tal está la presión de las ruedas, porque parecen un poco desinfladas y si no es por eso, 44 P6 delante y 65 en el eje trasero. A ver cómo estamos. Ruedas infladas. Les faltaba bastante presión, ¿eh? ¿Sí? Es raro que gaste tanto, pero las ruedas desinfladas son mejores fuera de la carretera. Ah, y las piedras volcánicas hacen unos cortes en la goma. ¿Sí o qué? Sí, que se nota que están como descascaricadas las ruedas. Llega al final un día más de ruta. Estamos en Pequilauquén y en estos momentos en que el invierno trae la noche a las 6 de la tarde, se agradece tener el Overlander para decirnos dónde parar y poder elegir el sitio donde parar. Nuestra forma de valorar la seguridad de un sitio en general pasa por ver cómo la gente tiene las vallas de su casa. Y esa ahí tenía, ¿cómo se dice? Alambre. Alambre de doble espino. Imágenes reales. El sitio al lado del río no era más que un basurero. En 5 minutos hemos visto las personas en un camión con una pinta pues rara y un coche cruzando el río sin miedo. Y no era un sitio con buenas vibraciones, así que hemos seguido, pero es que no hay nada. Ojalá encontremos una gasolinera. A ver dónde terminaremos hoy. La sorpresa. Baño limpio a primera hora. Perfecto. Menos mal. ¿Qué pasa, perro con sueño? Después del sitio ese que no era de nuestro agrado, pues hemos terminado en la Apuesta Segura, en una... ¿cómo se llama esto? ¿Área de servicios? Área de servicios.
una área de servicio, que es donde en las autopistas en Chile pues está la grúa, la ambulancia, la gente de asistencia en la carretera, vamos, que están aquí toda la noche, súper majos. Nos han dejado cargar el ordenador ayer, hoy tenemos sol y por eso por fin cargamos nuestras baterías. Y ahora vamos a ir en dirección a un parque. ¿Cómo se llama el parque? Tricahue. No lo sé. Al parque no lo sé. De vuelta a la ruta necesitamos ir al súper y necesitamos dinero porque los peajes se pagan con efectivo. Así que a por ello. Rumbo a los altos del Ircay. Hemos salido de la nube para subir a la reserva natural del Alto Lircay. ¡Oh! Y qué gusto que no haga frío. Tenemos 16 o 17 grados, no sé, pero esto es una gozada. Por fin Nacho puede salir a pasear y vamos de camino a La Laguna de los Patos. Eso es, esperemos no haya demasiado patos y sea más el nombre que los patos, porque si no se escucha el río, pero no sabemos cuál es el camino. Y como hemos venido sin mapa, señora? Me he olvidado. A explorar. A explorar con las 2 horas y media de luz que nos quedan. Tampoco tenemos reloj, pero Se ve el sol. tampoco estamos demasiado lejos de nada. Por la ausencia de mapas, No vamos a llegar a la Laguna de los Patos. hemos parado a preguntar en el refugio, donde el señor, que parecía ser el dueño, cocinero o no sé, majísimo, nos ha indicado el camino que nos hace llegar a un mirador donde se ve todo desde fuera del bosque. Porque al parecer, para llegar a la Laguna de los Patos tendríamos que haber bajado 600 metros más en la carretera, pero nos ha dado las indicaciones para llegar a un mirador que estará como unos 45 minutos y que nos ha dicho que era su recomendación, que merecería la pena. Así que allá vamos. Es que la realidad es que me he inventado la entrada, ¿no? Sí, la realidad es que sí, y que no ponía en la entrada, no ponía Laguna de los Patos en ningún lado. ¡Qué mal! Aquí la caseta abandonada. Una casa, más o menos del tamaño que nos gusta. ¿Tú qué? ¡Vamos! ¿Por qué tan desobedientes? A pesar de las indicaciones claras del señor del refugio, hay dudas. Dudas en el equipo. Hay dudas. Aunque hay una señal que pone fin del sendero, peligro de extravío. Aquí la montañera quiere seguir por ese camino. Solo he dicho que no lo tengo claro. Solo. Pero nos han dicho que es muy fácil y es solo seguir el sendero y que luego se hace muy estrechito y que hay incluso una señal. Así que se nota que es por ahí el camino. Y nos hemos quejado de la falta de naturaleza. No sé si es porque nos hemos quejado que hemos llegado aquí o si somos unos quejicas. No, Una es de las hemos dos. ido por la carretera y ahora nos hemos vuelto a meter a las montañas. Una de las dos. ¿Cansada? No, baja de forma. Ah. No sé si alguna vez os hemos contado, muy bien amor, los problemas de Jose con la regulación de la temperatura. O sea, puede haber 18 grados, estar subiendo, que yo esté en manga casi corta y con calor, y él os lo voy a enseñar. Así va. Bien equipado. Así va con el plumas, sudadera. Son plumas, ¿eh? ¿Qué llevas debajo de la sudadera? Enséñanoslo. Una camiseta. Otra camiseta. Ya está. 20 grados, ¿eh? Va bien, ¿verdad? La hipotermia no me pillará nunca. Oh, sí, porque regulas fatal. Regulas fatal.
ahí abajo la nube de donde hemos salido. Well, I was just a rambling until I laid my eyes on you. Muerte por exceso de vitamina D. Honey, you swept me up that night, and there was nothing I could do. Well, I got no worries now, because I know that you'll be true. Well, there's no use in looking back, there's so much to. Gracias, Señor del Refugio. Nacho, ¿quieres salir conmigo? And baby, we don't need too much. I'm hoping you won't let go, 'cause I need you so. Y él en su pose, congelado. It's all yours. My heart is all yours. Well, there's times when I get so down. Yo creo que hubiésemos llegado, ¿vale? Se nota que es por ahí el camino. Aquí estamos llegando al tan ansiado sitio, o un puente. Y el puente es para 2 toneladas. Y la croqueta no está a régimen, así que pesa 3 toneladas, un poco más de 3 toneladas. Need too much. I'm hoping you won't let go, 'cause I need you so, and that's for sure. Un canelo. Muy bien. Este es un canelo. My heart is all yours. My heart is all